¿Qué pueden hacer estos venezolanos para no ser deportados? Mira, lo primero vamos a aclarar los términos de la medida que dictó indudablemente la Secretaria de Seguridad Nacional. Ella sí dictó una rescisión de lo que fue la extensión del TPS para Venezuela. ¿Por qué? En el contexto del documento, más allá de las declaraciones públicas que haya dado, en el documento administrativo, aparece el hecho de que hay 2 periodos de vigencia para el TPS Venezuela. Hay uno que termina en el mes de abril y hay otro que termina en el mes de septiembre. ¿Qué es lo que está señalando ella? Que la oportunidad en que se está dictando es muy anticipada para los efectos de poder unir o la conjugación de ambos periodos de elegibilidad, y tiene que dictarse por lo menos 60 días antes del vencimiento con respecto al que vence en abril. Por ende va a ser ahorita para el día 1 de febrero, es decir, este día sábado. Y posteriormente el pronunciamiento con respecto al de septiembre no debería producirse después de julio 12. Por eso es que de alguna manera ya está echando esto para atrás y está justificando en el documento 2 aspectos importantes. Uno, que los TPS siguen vigentes tal cual como está, no es una revocatoria del TPS, sino de la extensión. Y por otro lado, que va a haber un pronunciamiento antes de estas 2 fechas que te estoy indicando. De no haber un pronunciamiento este sábado para los que se les vence en abril, automáticamente hay una extensión por defecto de ley de 6 meses adicionales. Y lo mismo pudiera ocurrir con el otro TPS. Claro, pero ¿qué ocurre, abogados, si este 1 de febrero, el sábado, deciden suspender, no la extensión, el programa? ¿Qué ocurre con ese primer grupo que se les termina el 2 de abril? Mira, indudablemente ese primer grupo, como tú estás indicando, pareciera que va a quedar en un estado de indefensión o de ilegalidad. Sin embargo, no podemos olvidar que ya la administración Trump hizo lo mismo durante la administración del 17 al 21. Terminó varios de los programas de TPS y automáticamente por realizar una terminación anticipada, caprichosa y arbitraria, cuando están dadas las condiciones país para que efectivamente continúe el programa, normalmente lo que se logra es una medida cautelar por vía de demanda de nulidad que termine o que suspenda los efectos de ese acto administrativo. Es decir, que si llegasen a hacer eso en esos términos, tú puedes esperar con casi total tranquilidad el hecho de que va a haber una acción judicial que suspenda los efectos y que permita que el TPS continúe por un periodo mucho más largo que el que está previsto hoy en día hasta octubre del 2026. Como Ismael, muchos hicieron la petición de asilo. Sin embargo, como Ismael, muchos están esperando esa respuesta. Ismael decía que hace 3 años que hizo esa petición, pero ponía el ejemplo de, bueno, yo tengo amigos que llevan 9 años esperando respuesta por esa solicitud de asilo. ¿Ellos también van a quedar en el limbo? No necesariamente quedan en el limbo, porque recuerda que tú tienes un proceso pendiente que evita que tú estés acumulando presencia ilegal, te permite tener permiso de trabajo, entre otro tipo de documentación. Ahora, la gran pregunta es, ¿cómo transito de ese punto donde no me muevo hacia uno donde ciertamente ya puedo tener residencia permanente? Y tienes 2 opciones. Una, puedes demandar al gobierno a través de una figura que se llama writ of mandamus para obligarlos a que celebren la entrevista de asilo que no te han llamado. Eso es una figura perfectamente válida, es común en la dinámica jurídica americana, no genera un efecto negativo como muchos pudieran pensar, porque recuerda que este país está acostumbrado a ese tipo de dinámicas. Y por otro lado, si no quisieras demandarlo, puedes buscar alternativas que perfectamente puedes tener, como por ejemplo certificaciones laborales si cuentas con un empleador y estás trabajando para el empleador, visas de habilidades extraordinarias de B1 en caso de que hayas acumulado, digamos, premios, alto salario, tengas posiciones de liderazgo, entre otras cosas, o ahorita una muy sonada que se da en la inmensa mayoría de los casos, que es la visa EB2 de interés nacional. Eso en el marco de las visas de empleo. ¿Por qué la de interés nacional? Porque la de interés nacional tiene 2 requisitos de elegibilidad en términos generales. Uno, que seas profesional y que tengas más de 5 años de experiencia profesional comprobable o posgrado. O, por el otro lado, si no cumples con eso, que tengas habilidad excepcional en el marco de una ocupación. Es decir, no tienes que estar en el tope del campo. Basta con que justifiquemos para tener elegibilidad que tiene ciertos criterios de una dinámica o de experiencia laboral de cierta data. Y en última instancia, pues indudablemente también tenemos la vía de las peticiones familiares, personas que se hayan casado con ciudadanos americanos, residentes permanentes, personas elegibles para ley de ajuste cubano, entre otros. Y existen otro tipo de visas que también se pueden plantear. Por ende,
Cuando la persona queda normalmente en un limbo es porque no ha buscado tampoco la respuesta en el lugar adecuado. Empiezan, y entramos en algo que estábamos comentando otras cámaras, a buscar la respuesta de parte del amigo, de parte del tío, de parte del sobrino, de parte de quien sea, que no digo que lo estén haciendo de mala fe en lo absoluto, pero definitivamente no tienen el estudio, la formación y no están acostumbrados. Claro, porque, abogado, cada caso es un mundo y puede tener distintas posibilidades para encontrar esa vía legal, y justamente en el panorama, tan solo llevamos 10 días de la administración Trump, hay muchas noticias que están saliendo, muchas de ellas en contra de la comunidad migrante, que podrán tener tranquilidad o no, pero sí que es cierto que viven en la incertidumbre. Todos esos que nos estabas comentando, ¿no? Aquellas personas que están con el TPS, que están esperando esa petición de asilo, ¿pueden viajar o es mejor que permanezcan en el país? En el momento es mejor que permanezcan en el país porque estamos en un momento donde se están, digamos, decantando las políticas migratorias y no sabemos qué tipo de cambios vayan a venir. Por un tema de prudencia, más que por razones jurídicas, yo le pediría a la colectividad, pues indudablemente, que no viaje. Y hay un punto muy importante aquí que estamos tocando, en qué tipo de medidas preventivas también debo tomar, y radica en la documentación que debes tener contigo en el momento que estás haciendo vida, en este caso en territorio americano. Por ejemplo, si eres residente permanente, si tienes un proceso de asilo pendiente, si tienes DACA, si tienes TPS, debes cargar contigo el original del documento. Muchas personas dicen, no, pero ese documento es muy caro, ese documento es un problema, basta con mi licencia. Equivocados totalmente. Desde el punto de vista migratorio, la sección 264E establece la obligatoriedad de que toda persona mayor de 18 años debe cargar el original que demuestra la condición migratoria. De lo contrario, esa persona está cometiendo un misdemeanor y puede ser objeto de un arresto si no lo exhibe en el momento que es requerido para ello. Claro, pero si lo perdemos, el documento es un problema. Lo puedes renovar. Pagando lo seguramente. puedes renovar, pero imagínate tú la situación en la que te vas a ver envuelta si eres objeto de detención por no tenerlo contigo. Quiero que escuchemos, abogado, el caso de otra venezolana que también es beneficiaria del TPS y ahora se encuentra que no sabe qué puede hacer. Vamos a escucharlo. Soy venezolana, llegué en el país en el 2020, llegué con visa de turista, completamente legal. En el momento de que ya me tenía que ir, se dio la oportunidad de poder obtener el TPS y apliqué a ello, y bueno, gracias a Dios, antes de que expirara mi visa, pude obtener mi permiso de trabajo y mi social. Y he podido trabajar, todo lo demás. Mi primera pregunta sería, en el caso de que aplicamos, porque yo apliqué, en el momento de que se abrieron las inscripciones el 17 de enero, si no mal recuerdo, apliqué, llené todos mis formularios, hice todos los pagos correspondientes y envié toda mi información y todos los documentos requeridos. ¿Qué sucede con esas personas? Primero, pierden su dinero, se les devuelve lo que invirtieron en sus trámites, y segundo, ¿qué se puede hacer en estos casos? ¿Qué puede hacer? Bueno, mira, lo que pasa es que ella lo que está planteando es ciertamente que hizo su inscripción, su renovación, etcétera. Esta medida ciertamente estableció que aquellas personas que hayan materializado la renovación anterior a lo que es la rescisión van a recibir un reembolso de los fees de migración que ciertamente utilizaron para el pago de ese trámite. No obstante, un reembolso basado en este momento de aplicación. Pero recuerda lo que te estaba comentando. Si la administración el 1 de febrero no ha emitido ningún pronunciamiento, automáticamente el TPS anterior sigue vigente. Y si emite un pronunciamiento de extensión como un acto donde ellos estén manifestando que no es la administración anterior el que lo define, sino que ahora somos nosotros, pues con mucha más razón. Human Rights, la organización, dice que las órdenes ejecutivas de Donald Trump están anunciando un mundo más inhumano y peligroso. Y es que como respuesta a una presunta invasión en la frontera sur a través de una serie de órdenes ejecutivas firmadas por el presidente, se suspendieron indefinidamente el reasentamiento de refugiados en Estados Unidos, eliminaron los programas de libertad condicional para cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos, y también interrumpieron el uso de la aplicación CBP One, y también revocaron
enfocaron la orden ejecutiva de Biden destinada a garantizar ese procesamiento seguro y ordenado para los solicitantes de asilo en la frontera de Estados Unidos. Si yo tengo abogado, un familiar, en el caso, por ejemplo, de Venezuela, de Nicaragua, de Cuba, que hay una razón justificada para no querer seguir malviviendo en ese país, ya sea porque me persiguen o porque no puedo sobrevivir en esas sociedades dictatoriales, ¿cuál es mi opción ahora en esta administración de Donald Trump? Mira, ellos están restableciendo un programa que se llama MPP, ese es el famoso Quédate en México, ya lo habían aplicado con antelación en la primera administración Trump. Y en ese programa sí se estaban haciendo trámites o procesos de asilo, ¿ok? Podía ser objeto de adjudicación y aprobación del asilo. La gran diferencia, y es lo que indudablemente molesta a la inmensa mayoría de las personas, el hecho que para tramitarlo no puedes entrar a territorio americano. Debes permanecer en territorio mexicano para que puedas ser objeto de formulación del trámite de asilo, luego ser llamado a audiencia y posteriormente recibir la adjudicación o la deportación si no ganas el caso, en este caso el caso de asilo. Esas personas de igualmente tienen la opción, en caso de que no lo hayan explorado, de tramitar otro tipo de visados que también son válidas. Algunos tal vez subestiman, por ejemplo, el poder de lo que es una visa de estudiante. La visa de estudiante perfectamente se puede llevar a cabo para tú estudiar inglés, no tienes que cursar estudios de alto nivel ni nada por el estilo, y el índice de aprobación en visas de estudiantes que te permitan entrar de forma legal y cubran a todo tu grupo familiar es elevado. ¿Tiene ciertos costos? Ciertamente tiene ciertos costos, pero cuando tú comparativamente verificas el costo que tiene poder llegar a territorio mexicano con todos los costos asociados irregulares, el pago de coyotes, entre otras figuras, para poder llegar a este tipo de procedimientos, te vas a dar cuenta que normalmente el costo asociado al trámite legal de una visa de esta naturaleza va a terminar siendo menor que todos esos periplos que la gente termina pasando para poder llegar a frontera mexicana y enfrentarse a ese tipo de peligros que indudablemente se enfrentan. La ley Laken Riley ordena a las autoridades que detengan y deporten a las personas migrantes que estén acusadas, todavía sin ser condenadas, de delitos específicos si están en Estados Unidos de forma ilegal. Se trata de la primera ley firmada por el presidente Donald Trump. Seguimos con el abogado de migración, Héctor Benítez. Héctor, es una gran diferencia. Acusados que no condenados, ¿cierto? Correcto, y ni siquiera acusados y no condenados, sino que además por delitos que tradicionalmente eran considerados como delitos menores, no es que dejaban de ser crímenes, pero que no tenían una obligatoriedad de ser objeto de detención migratoria si habían sido objeto de liberación criminal o por los tribunales criminales en este caso. La ley Laken Riley ya viene a establecer la obligatoriedad de detención por parte de las autoridades migratorias, y no solamente eso, sino que faculta ya a los estados para que en caso de que exista una persona que no se le esté aplicando este tipo de consecuencias, los estados pueden demandar al gobierno federal para obligarlos a que materialicen ese tipo de detenciones. Hay una particularidad política que tiene esta ley, que es que a diferencia de muchas otras, esta ley cuenta con el respaldo de la mayoría republicana, pero también del Partido Demócrata. Entonces, eso, digamos que más allá de las discusiones de índole jurídico, le da cierta legitimidad de carácter político al impulso de lo que se quiere con esta ley. Pero digo yo, ¿no es discriminatoria hacia el migrante? Mira, ¿Y esa presunción de inocencia? Sí, definitivamente. Yo estoy de acuerdo contigo porque el gran problema es que están habilitando para ese tipo de detenciones no solamente el hecho de que tú seas condenado, sino que también establecen la posibilidad de que seas solamente acusado. Tú no sabes si un fiscal le da por acusarte de algo que no tienes absolutamente nada que ver, pero también aquella persona que reconozca haber cometido el delito. Indudablemente, si hay cierto grado, indudablemente, de discriminación o de falta de aplicación de debido proceso, y seguramente va a ser ahorita objeto de ataque por vía judicial para anular la ley. Pero acuérdate que la nulidad de la ley no necesariamente es la integridad de la ley. Puede ser una nulidad parcial de alguno de los elementos, como por ejemplo aquellas personas que estén acusadas o arrestadas. Pero si eres condenado, ya aquí baja mucho más el estándar porque ya están incorporando delitos menores que antes no formaban parte de la obligatoriedad de detención del inmigrante. Hemos escuchado por activa y por pasiva que a los que están deportando es a los criminales. Bajo términos jurídicos, y para mí las palabras son importantísimas, ¿cierto? La persona que cruza la frontera sur de forma ilegal, es decir, sin una visa,
¿Es un criminal o qué tipo de delito está cometiendo? No, para nada es un criminal en principio. Sí hay un ilícito migratorio, es un ilícito indudablemente civil, conlleva una connotación, aquí le llaman de misdemeanor, es decir, tiene una connotación de falta, pero para que se convierta en un hecho criminal propiamente dicho, tendría la persona que reingresar a los Estados Unidos luego de haber tenido una entrada ilegal o de haber sido deportado de los Estados Unidos. Entonces, el ingreso ilegal como violación de naturaleza civil per se no te hace criminal. Entonces yo creo que hay indudablemente un error de concepto de la secretaria de prensa cuando está metiendo a todo el mundo en el mismo saco cuando definitivamente no es así. Justos por pecadores. Justos por pecadores. Es lo que estábamos escuchando. Sí, vamos a escuchar otro testimonio. Este es de una colombiana que vive aquí en Miami, sin embargo está indocumentada y le hace la siguiente consulta, abogado. Soy colombiana, tengo 45 años. Llegué hace 4 años a este país, entré con visa de turista. No he vuelto a salir, no tengo ningún antecedente penal, pero tampoco hice nunca un proceso de asilo. No sé si después de ya este tiempo yo podría presentar algún tipo de asilo o qué podría hacer en mi caso. ¿Qué podría hacer? Y esa era la pregunta que antes no le dejé contestar antes de irnos a publicidad. Hay una gran diferencia entre la persona que llega en avión con su visa de turista y decide permanecer y la persona que entra por la frontera sur de forma indocumentada. Ella, colombiana, llegó en avión con su visa de turista y decidió quedarse. No ha salido del país, no tiene antecedentes penales, con lo cual, ¿qué puede hacer para que no la deporten? Sí, a diferencia del que llegaba por frontera, ¿ok? Que indudablemente ahorita queda limitada la posibilidad de tramitar asilo si tienes un ingreso ilegal a territorio americano, porque están reimplementando el MPP como comentamos. Esta persona puede hacer un trámite de un asilo afirmativo. Entiendo que el asilo ciertamente tiene un deadline de 1 año para poder presentarse, estatutoriamente hablando es lo que se prevé, pero la planilla de asilo, la 589, tiene 3 tipos de alivio migratorio. Tiene el asilo en sí mismo, que te lleva a residencia y posteriormente a ciudadanía, pero tienes también suspensión de deportación y tienes convención contra la tortura. Estas últimas 2 no tienen límite de tiempo. Y en cuanto a lo que tiene que ver con la figura del asilo, el asilo también pudieras llegar a presentarlo luego del año si existen 2 elementos, digamos, primordiales. Uno, o cambio de circunstancias excepcionales en el aplicante o hay un cambio de circunstancias excepcionales en el país. Te pongo el ejemplo ahorita de lo que está pasando, por ejemplo, con Venezuela. Digo porque es un poco más claro. En Venezuela acabamos de ver las elecciones del 28 de julio. En Venezuela estamos viendo que se ha digamos, tratado de consolidar una usurpación ya de poder. Hay, digamos, unas condiciones de tumulto social que se han estado viviendo a lo largo de todo este tiempo. Esas circunstancias país pueden viabilizar el que yo presente un caso de asilo en esta oportunidad. Probablemente acciones en el caso de esta ciudadana colombiana que pueda llevar adelante el gobierno de Petro pudieran también viabilizarlo. Probablemente haya tenido cambios en circunstancias de su entorno social y llegaron a ella ahora noticias de elementos que permiten justificar un miedo bien fundado de volver al territorio colombiano y eso también podría viabilizar la presentación de un asilo. Entonces, por eso es que es importante que la gente entienda que no debe responderse a sí mismo automáticamente un no, porque en muchas ocasiones hay excepciones, hay metodologías con las que tú puedes plantear un alivio migratorio y tratar de regularizar temporalmente, permanentemente tu situación en Estados Unidos. El presidente Donald Trump emitió este miércoles otro memorando, justamente después de la aprobación de esa ley Riley, para habilitar la prisión militar de Guantánamo, que recordemos está ubicada en Cuba como centro de detención para albergar a 30.000 inmigrantes indocumentados y dijo con antecedentes criminales. Vamos a escucharlo. Hoy también estoy firmando una orden ejecutiva para instruir a los departamentos de Defensa y de Seguridad Nacional que comiencen a preparar la instalación para 30.000 inmigrantes en la bahía de Guantánamo.
La mayoría de la gente ni siquiera sabe que existe. Tenemos 30.000 camas en Guantánamo para detener a los peores inmigrantes ilegales, criminales, que amenazan al pueblo estadounidense. Algunos de ellos son tan malos que ni siquiera confiamos en qué países los retengan porque queremos que regresen. Así que los vamos a enviar a Guantánamo. Esto duplicará nuestra capacidad inmediatamente. Y es difícil, es un lugar difícil de donde salir. Guantánamo, abogado, ¿cómo se puede llevar a término eso? ¿Qué tan factible es? Y si garantiza un mínimo de derecho humano, ¿no?, hacia la persona, un derecho universal de que nos traten a todos con un mínimo de dignidad, ¿no? Mira, lo que pasa es que recuerda que cuando tú estás en un contexto de violación migratoria, indudablemente si eres objeto de una orden de deportación y tienes antecedentes de naturaleza criminal, pues digamos que lo lógico sería ciertamente que tú pudieras materializar la deportación al país de origen de esa persona, pero también tenemos algunas circunstancias donde no hay digamos, convenio actual que permita materializarlo, ejemplo Venezuela. Pero imagínese que he cruzado la frontera 2 veces, se me considera un criminal y acabo en una cárcel de terroristas en Guantánamo o en una cárcel en El Salvador con gangueros, para hablar rápido, ¿no? No, indudablemente va a tener connotaciones de posible violación de derechos humanos, como tú bien lo estás indicando. Sin embargo, lo que te puedo decir hasta el momento, citando palabras del secretario de Defensa, que el secretario de Defensa teóricamente ha manifestado que es solamente una función transitoria para después poder llevarlos a los sitios de origen. Verdad o mentira, indudablemente eso lo vamos a ver ya en los próximos días, pero de quedar de forma permanente en una detención, en un sitio como Guantánamo, pudiera indudablemente tener una connotación de violación de derechos humanos. Por último, abogado, me gustaría que enviara un mensaje a nuestra comunidad migrante, sobre todo aquí en el sur de la Florida tenemos a miles y miles de venezolanos, también a cubanos, qué decir de los haitianos. ¿Cuál sería su consejo? Y además también estos días, ayer estábamos en el aeropuerto internacional de Miami, incluso los colombianos, ¿no?, que llegaban aquí y me decían, es que me han visto el pasaporte, me han dicho, Colombia, usted váyase para esa fila, ¿no?, sintiéndose incluso indiscriminados. ¿Cuál sería el consejo tanto para los migrantes en estos momentos, ¿no?, en caso de encontrarse con un agente de inmigración o en el día a día, ¿no? ¿Qué es lo mejor que pueden hacer ahora para realmente sentirse tranquilos y que puedan permanecer en este país? Ante un acercamiento de un oficial de migración, usted tiene los siguientes derechos, indistintamente de que sea indocumentado o no en el país. Usted puede manifestarle al oficial que no está dispuesto a responder ninguna de sus preguntas, que usted quiere mantener silencio, que usted quiere poder contactar a su abogado de confianza, que no está dispuesto a firmar ningún tipo de documentación que le sea presentada. ¿Y por qué? Porque recuerda que la función del oficial de migración en este caso es tratar de materializar una detención y de paso ejecutar una deportación del país. Y tú no sabes si estás firmando una salida voluntaria en ese momento por el desconocimiento del idioma, entre otro tipo de elementos. Entonces, digamos, estos son los elementos básicos. 2, como te dije anteriormente, cargar tu documentación en original, es una obligación y no es la licencia, como dice mucha gente, no, yo tengo una licencia que tiene el Real ID y tiene la estrellita arriba de la licencia. Eso no es así, eso te sirve como identificación ciertamente de tránsito entre otro tipo de instituciones, pero para efectos de autoridades migratorias usted tiene que cargar el original, salvo que seas ciudadano americano. Y con todo y eso, nada más para evitar problemas en el marco de los ciudadanos americanos, yo diría que si usted tiene la posibilidad de cargar con usted lo que llaman un passport card, que viene a ser una tarjeta de pasaporte, no es porque esté obligado a hacerlo, no es porque vaya en definitiva a tener un problema mayor, pero para evitar inconvenientes, si usted puede tenerlo, mejor todavía. Y con eso usted puede, digamos, continuar su camino. Y sobre todo, no responderse a sí mismo la imposibilidad de tener una solución migratoria. Busque, por favor, al profesional de su confianza, al abogado de inmigración de su confianza, no consultores, no paralegales, ni nadie que diga que se dedica a este mundo sin haber tenido el estudio, los conocimientos ni la licencia para ello, sino un abogado de inmigración de su confianza para que usted pueda tratar de establecer una estrategia migratoria en su caso. Héctor Benítez, abogado de inmigración, muchísimas gracias. Te volveremos a invitar, que estoy segura que nos seguirán dando de qué hablar la nueva administración Trump.